Un saludo, queridos televidentes de Canal Diocesano, y bienvenidos a este espacio que quiere ser un tiempo de oración, de meditación, para contemplar el misterio que en estos días llena toda nuestra tierra y que nos trae la luz de Dios en esta Navidad. Lo hacemos en este retiro de Adviento que el señor arzobispo quiere ofrecer para todos nuestros televidentes, y que lo hacemos en este año sacerdotal, en el que hacemos una glosa de ese lema que nos va conduciendo, testigos de la misericordia divina. Y este retiro de Navidad lo ha querido titular don Francisco, Pastores en Navidad, testigos de la misericordia divina. Y es que la Navidad es un tiempo especialmente sacerdotal también, y anima la esperanza sacerdotal de todo el pueblo de Dios. Es un tiempo para vivir con fe en medio de las oscuridades de nuestro mundo. Ha vuelto a nacer el Hijo de Dios, trayéndonos la luz que las tinieblas no logran sofocar. Eso dice el prólogo del Evangelio de San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les da el poder de ser hijos de Dios. Y el poder de la fe es el poder que aviva también la eficacia del ministerio sacerdotal. En un mundo complicado, difícil, que vivimos pues como una nueva Nochebuena, y la Nochebuena es noche, ¿no? Y es buena, es noche porque también nosotros experimentamos las oscuridades de nuestro tiempo, pero es nueva y es buena, porque la novedad del Evangelio siempre hace que el Eterno que entra en el tiempo sea capaz de hacer nuevas todas las cosas. También la Navidad es un tiempo sacerdotal porque los primeros que fueron al portal de Belén, los primeros que recibieron la noticia del nacimiento del Hijo de Dios, fueron los pastores, los sencillos, aquellos que vivían en las periferias de la ciudad, aquellos que fueron elegidos por Dios a través de los ángeles para conocer en primer lugar el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Y pastores son los sacerdotes, así ha querido Jesucristo mandar a los suyos, como pastores, apacienta mis ovejas, reflejo del buen pastor. Aquellos primeros pastores que conocieron el misterio de Belén fueron hombres de sencillez, ¿no?, evangélica, aquellos que atraía el corazón de Jesucristo, que es manso y humilde de corazón, y fueron capaces de conocerlo en medio de aquel establo de animales, porque aquel corazón sencillo fue transparente a la luz de la gracia. Y para nosotros, pastores del pueblo de Dios, sacerdotes que hoy escucháis también estas palabras y el anuncio de la Navidad, Jesucristo nos pide también vivir en estos tiempos con mucha humildad, sin pretensiones que superen nuestra capacidad, con mansedumbre como la del corazón de Jesucristo. Decían los padres del desierto que la mansedumbre es la quinta esencia de la santidad, la quinta esencia de la santidad. Y a nosotros también el Señor nos llama, pues muchas veces como corderos en medio de lobos, a reproducir la ternura, la amabilidad con la que nos acercamos al niño Dios que nos ha nacido en Belén y que hoy nace en nuestro corazón. Y por último, la Navidad es un tiempo sacerdotal también, porque es un misterio del nacimiento en carne del Hijo de Dios. Hoy se ha hecho visible la bondad de Dios en la carne de ese niño que abraza María, que cuida a San José. Y también Dios, que está en todas partes, en nuestro mundo, solo se hace carne, se hace presente físicamente a través de las manos y del corazón de los sacerdotes en la Eucaristía. Jesucristo, hecho pan de vida, viene a nosotros precisamente también a través de las manos de los sacerdotes, se hace visible, palpable, podemos sentirle físicamente presente en medio de nosotros, en el sagrario,
en cada Eucaristía, en la custodia en la que le adoramos. Por eso necesitamos sacerdotes, para palpar con nuestras manos, para sentir vivamente presente en medio de nosotros a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues con ese espíritu de pedir al Señor también en estos días que nos dé pastores con corazón, pastores capaces de acercarnos al misterio de Belén, pastores de corazón manso y humilde, pastores que nos hagan presente, palpable, visible, sensiblemente con nosotros la presencia del Dios hecho carne. Vamos a disponernos ahora a escuchar la palabra del señor arzobispo, que nos introduce en este misterio, llevándonos ahí, al corazón de Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido en Belén. Me he preguntado muchas veces cómo hacer un retiro en Navidad, sobre todo pensando este retiro que tiene pues un esquema muy sencillo, este año dedicado a los sacerdotes en nuestra archidiócesis de Toledo, testigos, los pastores testigos de esa misericordia divina. Me he preguntado mucho cómo hacer un retiro también a final de año, como estamos haciéndolo nosotros ya, cuando estamos terminando un año y estrenaremos pronto otro año, el año nuevo. ¿Cómo podemos orar nosotros en estos días en que toda la Iglesia nos propone el asombro, vivir en el asombro? Una vez que vamos a meditar el texto de Lucas 2, que es tan hermoso, donde parece que uno vuelve a ser niño, con la narración bellísima del nacimiento de Jesús, pues ahora nos encontramos con algo también precioso, y es cómo profundizar en este misterio como pastores. Pastores que en la noche guardaban el rebaño. Precisamente el icono de este año pues presenta a Jesús con Pedro en aquel preciosísimo texto de Juan 21, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas, y la que ha plasmado este icono, esta pintura bellísima, ha puesto 3 ovejas, ¿no? Y nos recuerdan cómo los pastores también en Belén cuidaban las ovejas, ¿no? Esos pastores que iban delante y que van delante para anunciar y sobre todo para seguir el camino y como decirle a las ovejas por el camino que tienen que ir para que aunque caminen por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan, y sobre todo para que puedan beber y puedan comer pastos realmente que no sean peligrosos para vivir el seguimiento de Jesús. Y por otra parte, los pastores están metidos, tienen que tener eso que dice el Papa Francisco, que tuvo tanta repercusión, olor a abeja, ¿no? Olor a Cristo y olor a abeja. Son los 2 grandes olores que tiene que tener el sacerdote, ¿no? Y también todo cristiano, ¿no? Y por último, detrás, los pastores a veces hemos visto en Tierra Santa, los beduinos, ¿no? Como llevan muchas ovejitas pequeñas, no las llevaban solamente colgada en el hombro, a veces las llevan, si son muy pequeñitas, las llevan en su corazón. Por eso es verdad que esa imagen tan bonita que dice el texto de Juan 10 sobre los pastores, sobre el buen pastor, habla de que el buen pastor conoce a las ovejas y las ovejas le conocen. ¿Por qué le conocen las ovejas? Porque le están viendo, le están palpando, lo llevan en su corazón, están ahí. Y nosotros estamos llamados, como dice este icono tan bellísimo, adaptado ahora a nuestro retiro, pues caminando delante, caminando al lado, caminando detrás de las ovejas para animar, ayudar y sobre todo para estar con las personas que el Señor nos ha encomendado. Pienso en tantos sacerdotes que ejercen una misión bellísima en el mundo rural, en tantos pueblos de nuestra anchísima diócesis, por un lado y por otro, ¿no? Desde las 4 vicarías, ¿no? Pero pienso también en sacerdotes en barrios o trabajando o dando clases de religión o pienso en tantas personas que ejercen su ministerio en los hospitales, en tantos y tantos lugares, ¿no? ¿Cómo tener un corazón, un pastor con entrañas de misericordia?
Y siempre después de la escritura, en toda mi vida espiritual, siempre acudo mucho a los textos litúrgicos. Entre otras razones, porque siempre he visto que estos textos litúrgicos son el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. Es más, aconsejo a cualquiera que quiera saber qué dice la Iglesia sobre cualquier tema central en su vida, que acuda a los prefacios. Sobre cualquier tema, la Virgen María, la Eucaristía, la Trinidad, el Sagrado Corazón, Cristo Rey, sobre cualquier tema te vas a los prefacios, es decir, eso que se inicia en la misa, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, que es ese diálogo entre el pueblo y el sacerdote, y hemos visto, por ejemplo, qué teología y qué espiritualidad tan profunda hemos visto en los prefacios de Adviento. Prefacios de Adviento que hemos comentado muchas veces también en nuestros retiros, pero que en resumen sería la triple venida de Jesús: el que ha venido es el que viene y el que vendrá. Los tres protagonistas del Adviento, que son sobre todo los profetas que todos la anuncian, María, la gran protagonista del Adviento, que le esperó con inefable amor de madre. Como dice esa canción bellísima de Gonzalo Mazarrasa, llevo dentro la esperanza deseada. Esa es María, ¿no?, llevando y portando en su seno como el primer Corpus Christi en camino ya de Belén para ese niño que va a nacer y se va a poner en un pesebre, como signo también de la Eucaristía, tan profundizada en este año dedicado al sacerdote, la Eucaristía y el perdón de los pecados, ¿no? La Eucaristía, porque para el sacerdote lo es todo, ¿no? Esa frase que decían los primeros cristianos, ¿no? No podemos vivir sin la Eucaristía, no podemos vivir. Por eso un pueblo que no celebra la Eucaristía, una parroquia, o una comunidad que no vive la centralidad de la Eucaristía, está perdiendo el sentido pleno de lo que significa pues su vida, ¿no? La Eucaristía, como dice el Vaticano II, es centro, cumbre, culmen de la vida cristiana. Por esas tres dimensiones que han hablado siempre los papas, ¿no? La Eucaristía celebrada, comulgada y adorada, que en tantos momentos de nuestra Iglesia diocesana pues tratamos de vivir. Y por otra parte también, y esto lo estamos viendo, junto con esas realidades, ¿no?, las tres venidas, los tres protagonistas, el Adviento nos proponía vivir en este tiempo un tiempo de fe, de esperanza y caridad, porque es la clave de toda vida de relación con Dios, las virtudes teologales, ¿no? Es decir, el cristianismo si queremos pasar del impacto a la madurez, necesitamos ese tránsito, hacerlo a través de una profunda vida de fe, de esperanza y de caridad. La fe que nos lleva a adherirnos plenamente al misterio, aunque estemos viviendo, como nos decía Carlos en la introducción, el vicario del clero, momentos difíciles, complicados, en la historia de la humanidad, de la Iglesia, con 3 guerras, que yo he propuesto este año en el Belénes del Mundo, titularlo Belénes del Mundo por la Paz, en el Arzobispado de Toledo, porque tengo como proyecto que no quitaré probablemente los Belénes del mundo hasta que no estalle la paz, porque es una vergüenza gravísima lo que está pasando en toda nuestra sociedad, pero también en nuestras relaciones de tensión que vivimos tremendamente en España, y también las dificultades que se viven hoy en las familias, en un ambiente totalmente de tensiones de dentro que expresan lo que hay por dentro a veces del hombre, ¿no? Esa falta de paz, de armonía, de mansedumbre. Por eso yo me voy a acercar ahora en este retiro con los 3 prefacios de Navidad y el prefacio de Epifanía. Todos sabemos que el centro de este año, de siempre, del Adviento, es que el Adviento es un camino hacia la Navidad, pero tiene su culminación en la Epifanía, la manifestación del Señor. Todo es mensaje del amor de Dios. Eso es lo que significa la Epifanía también. Todo es mensaje de amor de Dios. Nunca olvidaré aquel retiro memorable en Roma que nos daba el padre Esquerda Bifed, Juan Esquerda Bifed, a un grupo de sacerdotes en el centro de animación misionera en Ichis, allí viendo abajo el Vaticano, un centro precioso donde está la Universidad Urbaniana. Recuerdo un retiro donde venía el padre Esquerda Bifed, venía de Hong Kong y venía impresionado
de un retiro que había dado a más de 40 sacerdotes chinos, entre ellos también un obispo, que había estado muchos años en las cárceles de Mao. Y él contaba esta anécdota, que es una anécdota navideña y sobre todo de Epifanía, ¿no? Dice que estaba encerrado en una habitación, sin salir, sin ver nadie durante años, decía él. A través como de una especie de torno, él veía unas manos que le daban comida, le daban, pues eso, la comida que se la dejaban allá, y luego él pues estaba sin ver nada, no sabía si era de día, de noche, solamente a través de una pequeña ventanuco, pero muy pequeño, veía un patio. Dice que se pasó años, parece difícil, sin ver a nadie. Y un día, cuando estaba en la noche más oscura, más tórrida, dice que vio cómo a través de aquella ventana caía una hoja seca. Y contaba este obispo chino, que le impresionó mucho a Esquerra Vife y a todos los sacerdotes chinos que hacían aquel retiro en Hong Kong, le impresionó tanto aquella hoja seca porque decía, una hoja seca es una epifanía, es un mensaje del amor de Dios, que Dios no se olvida de nosotros, que nos sigue enviando mensajes a través de la naturaleza, a través de la gente, a través de las personas, ¿no? Como hemos visto preciosamente en el Adviento, Dios viene en cada persona y en cada acontecimiento, ¿no? Y todo es mensaje del amor de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que voy a comentar yo, estos cuatro preciosos prefacios de la Navidad, porque aquí se vierte la mejor teología y la mejor espiritualidad que tiene la Iglesia en la liturgia. Saborear los prefacios con el texto de Lucas 2, que es lo que va a leer la Iglesia en la Nochebuena, y sucedió, y sucedió, y sucedió, que para que nosotros descubramos que fue un hecho realmente que sucedió, ¿no? María y José, camino de Belén, se encuentran en Belén que el amor no es amado. Lo va a recrear el Evangelio de Juan, cuando digamos en la misa del día 25 de diciembre, el prólogo, cuando leamos el prólogo de San Juan en la misa de la Navidad. Ese prólogo que antiguamente la Iglesia lo leía todos los domingos del año, porque es un texto central en nuestra vida de fe, y que algunos dicen que lo que hace San Juan es recrear lo que le ha dicho ya los sinópticos, sobre todo Lucas, en el texto del nacimiento de Jesús. Lo que hace Juan es una elaboración teológica del misterio del nacimiento. Y lo que vive María y José en su corazón, lo dice Juan. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Cómo podemos hacer este retiro? Que va dirigido a sacerdotes, pero también a la vida consagrada y también, por supuesto, a laicos, todos aquellos que quieran vivir siendo y pastoreando con corazón, siendo testigo de la misericordia divina, sobre todo a nuestros sacerdotes, ¿no? Pero a todos, sacerdotes a veces mayores, que están en sus pueblos o que este año no han podido venir al retiro que tenemos por vicarías. Entonces nosotros pues ofrecemos esta posibilidad, ¿no? Se puede escuchar también a través de Radio Santa María, pero también se puede sobre todo ver en este retiro. ¿Cuáles serían las claves de los cuatro prefacios? Fijaros, el primer prefacio de Navidad que se suele leer en la Nochebuena, que se suele leer en la Misa del Gallo, que si Dios quiere este año también estaré en Ocaña, estaremos el obispo auxiliar y un servidor celebrando la Eucaristía con aquellos hombres y mujeres que no tienen libertad. Iremos allá en esa noche tan bellísima de la Nochebuena, ¿no? La noche más buena del año. Dice así: porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, lo que ha dicho San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la luz de la gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Y aquí viene la clave teológica de la Navidad. Para que conociendo a Dios visiblemente, un niño, un bebé, Él nos lleve al amor de lo invisible. No se puede decir cosas más bonitas de la Navidad. Nosotros contemplamos como este Belén tan hermoso, ¿no? A un niño que se nos ha dado. Pero en ese rostro visible de Jesús está el amor de un Dios invisible. A Dios nadie la ha visto jamás, dice San Juan en su prólogo. A nadie la ha visto jamás. Pero el rostro de Jesús, el rostro de un niño, es el rostro visible del Dios invisible. Lo cual significa que no tenemos que tener miedo a Dios. Yo lo digo muchas veces.
veces hay gente un poco así como, ¿cómo podemos tener miedo a un Dios que se ha hecho un niño, que se ha hecho un bebé? ¿Qué significa que Dios hace un bebé? Pues que ya no aparece como aparecía antes entre rayos, truenos y centellas en el Sinaí. ¿Cómo aparecerá Dios? Pues aparece como un bebé, para cogerlo en nuestros brazos, para abrazarlo. Él viene desvalido, Él viene pobre, Él viene necesitado de todo. Nosotros que muchas veces pensamos, con todo lo que nos tenía que decir Dios, que ha sido durante tanto tiempo acallado, ¿no? O ha hablado a través de los profetas, o ha hablado, pero con todo lo que nos tiene que decir Dios, todo lo que nos tenía que decir el Señor, resulta que nace callado, nace un bebé, nace un niño. A través de lo visible llegamos al amor de lo invisible. Esto tendríamos y nos daría para meditar y mirar, quizás en la oración del retiro, solo mirar la Eucaristía si lo hacemos delante del Santísimo, o mirar el pesebre. Mirar la actitud de María, que es la actitud también de San José, la adoración perpetua, es adorar al Señor. Mirad, decía San Francisco de Asís, ay si los hombres supiéramos adorar. Ahora que celebramos el 8º centenario de aquel bellísimo experiencia que tiene Francisco en Grecho como en Belén siempre es Navidad, en aquella bellísima experiencia de Grecho, en lo que hace Francisco de Asís es adorar. Y él dice esa frase, si supiéramos adorar. Mirad, hasta que no aprendamos a adorar, a ponernos de rodilla de corazón delante del Señor, no entenderemos el misterio de la Navidad ni el misterio cristiano. Esto vemos tantos místicos cristianos, incluso actuales, ¿no?, que cuando han adorado el misterio han captado maravillosamente un Dios que se hace humilde, que se hace pobre, que se hace niño. No olvidéis nunca este texto que dice el misterio bellísimo de la Navidad. No lo olvidéis nunca. A través de lo visible, lo que hemos visto, llegamos al amor de lo invisible. Por tanto, ahí está resumido el prólogo de San Juan, pero en la liturgia, que es el latido del corazón de Cristo. Y va a llegar el prefacio segundo de Navidad, que se leerá también, porque el de la noche propiamente de la Navidad es ese prefacio, y dice así: porque en el misterio santo que hoy celebramos, Cristo el Señor, sin dejar la gloria del Padre, claro, está hablando de la Trinidad. Este misterio lo recrea también San Ignacio de Loyola en el famoso texto de la segunda semana del misterio de la vida de Jesús, los misterios de la infancia que se llaman, ¿no? Y lo recrea porque dice San Ignacio que viendo la Trinidad, la redondez de un mundo sin redención, dice, hagamos redención. Y al hacer redención se encarna el Verbo. Por tanto, Cristo, sin dejar el seno del Padre, sin dejar la gloria del Padre, mejor dicho, se hace presente entre nosotros de un modo nuevo. Vuelvo a repetir la misma idea. El que era visible en su naturaleza, o mejor dicho, invisible en su naturaleza, invisible, otra vez la misma idea, se hace visible al adoptar la nuestra. Otra vez vuelvo a repetir, pone el misterio de la Navidad en la Trinidad, en que Dios a través de un niño se va a hacer visible el que era invisible. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal. Por eso decía San Juan de la Cruz y todos los místicos que han estado tan enamorados del misterio de la Navidad, que la palabra se ha hecho carne en el silencio y solo en el silencio puede ser escuchada. Por eso sigo alentando que estos días de Navidad a toda la Iglesia diocesana, sacerdotes, vida consagrada, monasterios, catequistas, grupos de jóvenes, hagan su retiro. Sé que hay mucho de la costumbre también de hacer un retiro unido también al retiro de fin de año, pero es necesario que hagamos retiro, que hagamos silencio. Esa frase de Kierkegaard sigue siendo preciosa. El mundo está mal, está muy mal. Si fuese médico y me pidieran consejo, les diría a todos, callad, haced silencio. Solo en el silencio interior del corazón descubrimos el gozo y la alegría de que Dios ha puesto su tienda entre nosotros y se ha venido a vivir nuestra vida. Por eso, fijaros, dice así: para asumir en sí todo lo creado,
asumir en sí todo lo creado. Esto es una idea que repito yo mucho y que muchas veces cuando lo repito, gente, lo explica usted, cuando digo y requete digo y vuelvo a repetir, porque es algo también de mi propia experiencia personal. Todo lo humano es digno de ser vivido. Él se hizo semejante en todo, menos en el pecado. Claro, eso es teología pura y dura, eso es lo que dice el texto revelado, eso es lo que dice la Escritura. Pero a través del misterio de la encarnación y de la Navidad, a través de que Dios ha vivido su vida la mayoría del tiempo en una familia en Nazaret, decidme que no es digno de ser vivido cuando lo ha querido vivir Jesús. La enfermedad, el dolor, la soledad, la traición de los amigos, el cansancio, la alegría, el compartir por las mañanas el gozo y la alegría de estar con los padres, la comida en un ambiente familiar, el ir a la sinagoga acompañando a sus padres, que no es digno de ser vivido. El asombro cuando Jesús visita el templo, que no es digno de ser vivido. Si todo por la encarnación lo ha vivido Jesucristo, por el misterio de la encarnación. A mí esto me encanta porque cuando muchas veces uno vive momentos difíciles, ¿no? Y dice, pero, ¿cómo sé yo que esto es de Dios? ¿Cómo sé yo que es? Porque lo ha vivido Jesús y lo quiere vivir Jesús en ti. Una vez una señora muy enfadada dice, sí, Jesucristo ha vivido todo lo humano, pero no ha vivido la vejez, 80 años que tengo yo. Y dije yo, pues lo quiere vivir en usted. Claro, es verdad que Jesús, pero ha vivido lo sustantivo del ser humano, lo esencial del ser humano, todas las dimensiones del ser humano las ha vivido Jesús. Y si alguna no las ha vivido, porque las quiere también vivir conmigo, las quiere vivir también en mí. Para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido en pecado. Mirad, esto es una maravilla. Si nosotros tuviésemos y fuésemos conscientes de esto, ¿no? O sea, decir, el misterio de la encarnación, por eso han estado tan enamorados los santos de este misterio. Todos los santos, ¿eh? Francisco de Asís es el más famoso, pero fijaros, por ejemplo, Carlos de Foucauld, Teresita de Lisieux, que tiene su gran conversión en la noche de la Navidad, cuando dice ella que sube aquellas escaleras y bajó realmente convertida, decidí olvidarme de mí misma, ¿no? Es decir, todo el misterio de la Navidad, o Charles de Foucauld, que decía que no podía entender la vida sin contemplar el misterio de la cueva de Belén, o tantos y tantos otros hombres y mujeres místicos, ¿no? Que se han emocionado. No olvidéis que el misterio de la Navidad es el misterio que la Iglesia más ha inculturizado en todo el mundo. Habrá pocos lugares hoy en la tierra, en la Navidad, que aunque sea no encienden 4 luces, 4 árboles, o 4 momentos, o 4 tradiciones, que ni siquiera a lo mejor sabrán ellos de dónde viene esa tradición en muchos lugares. O si la saben, no son muy conscientes de ello. La Navidad en la música, en el arte, en la cultura, en el cine, en todo se ha hecho realmente vida de la vida de los hombres, ¿no? Aunque sea para volver a encontrarse, aunque sea para volver a la familia, aunque sea para recordar a veces una niñez, que yo voy descubriendo cada vez más, y lo comento mucho con los sacerdotes, con los consagrados, con los laicos, mis hermanos también, que mirad, cuanto más se vive la Navidad desde el misterio espiritual de Dios, de que Dios ha venido a vivir mi vida, y se dejan tradiciones afectivas, que a veces son las que nos marcan, ¿no? Me acuerdo que me decía una vez un amigo en Valladolid, me decía, yo si me pudiese acostar el 23 de diciembre y despertar el 7 de enero, qué feliz sería, porque no me gusta nada la Navidad. Y yo le decía así con mucha sencillez, ¿pero qué no te gusta la Navidad? Y claro, todo eran tradiciones afectivas, que ya no está mi padre que murió, es que mi madre está enferma, es que yo recuerdo cuando teníamos no sé cuánto, cuando comíamos por primera vez comida buena, porque durante el año pues éramos pobres, pero ahora ya como comemos bien todo el año, pues ya es un derroche. Eran todas tradiciones afectivas. Y digo, pero tú no te has dado cuenta de que eso no es el misterio profundo de la Navidad. Que la Navidad es que Dios se viene a vivir mi vida para que yo viva la suya. Misterio de la Navidad es que a través de lo visible hemos llegado al amor de lo invisible. Que todo lo humano es maravilloso. Qué grande ser humano es ser hombre, ser mujer.
que Dios ha encarnado y ha querido vivir mi vida. ¡Qué grande! Y a veces nosotros despreciamos la vida, despreciamos todo lo humano, ¿no? Sin embargo, qué hermoso es vivir esta vida unida a Cristo. Y cuando uno lo vive así, cuando vive la vida unida a Jesús, ¿no? Pues la vida es una gozada, ¿no? Es una gozada, ¿no? Podemos tener sufrimientos, problemas, dificultades, ¿no? Pero es ese misterio que nos acerca al amor de Dios. Y el tercer prefacio de Navidad dice así: por él, por ese misterio, hoy resplandece ante el mundo, ese mundo donde resplandece, el maravilloso intercambio que nos salva. Esto lo explican mucho los santos padres en las meditaciones, en la oración, San León Magno y tantas las meditaciones famosas de la Navidad, que leemos, por ejemplo, en el oficio de lectura en la noche de la Navidad. Dice, el maravilloso intercambio. ¿Por qué es un maravilloso intercambio? Pero es un intercambio que nos salva. No olviden esta palabra. Nos salva ese admirable intercambio. Porque al revestirse su Hijo de nuestra frágil condición, no solo confiere la dignidad humana, eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable, nos hace a nosotros eternos. Ese deseo que tiene todo corazón humano de eternidad, de eso que decía San Agustín, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nosotros tenemos hoy, como para evangelizar los sacerdotes, dos grandes realidades en el corazón humano que nadie puede quitarla, porque están impresas a fuego en el corazón humano. Uno es, fundamentalmente, el vacío del corazón humano sin Dios. El vacío del corazón humano sin Dios. Por mucho que se tenga, por mucho que hay un vacío en el corazón humano cuando no está Dios. Cuando uno descubre el amor de Dios, por mucho que tenga. Uno puede vivir sin noticias de Dios porque no le interesa, como dicen algunos. Uno puede mirar a otro lado. Uno puede decir que no le interesa para nada a Dios, que Dios para él no es un problema. Pero cuando descubra en momentos claves de la vida, cuando Dios nos haga emboscadas, o mejor dicho, la vida hace unas emboscadas que Dios las permite para encontrarnos con Él. Una enfermedad, la muerte de un ser querido, un problema, fallos tremendos en la gente, descubrir que no todo lo compra el dinero. Cuando uno descubre todo eso, ¿no? Cuando el Señor nos hace tantas emboscadas, ¿no? O permite tantas emboscadas, pues entonces uno descubre pues, que ese vacío. Y lo otro es que tenemos a Jesucristo, que ese admirable intercambio que habla la liturgia, tenemos a Jesucristo. Y ese Jesucristo lo tiene la Iglesia, con sus pecados, con sus fallos, con sus imperfecciones. Lo tiene una parroquia, con sus fallos, con sus limitaciones, con sus pobrezas, ¿no? La tiene todo, tenemos a Jesucristo. Y como decían los cursillistas de cristiandad, Cristo y yo mayoría aplastante. Tenemos a Cristo. Quizás a veces lo envolvemos en nuestra pobreza, en nuestras miserias, en nuestros pecados, ¿no? Pero tenemos a Jesucristo, ¿no? En ese admirable intercambio, ¿no? Fijaros que la Navidad, el misterio de la Navidad, pastores, testigos de la misericordia divina, nos dicen lo que ama Dios, la pobreza. Quizás no hubiésemos sabido nunca lo que ama Dios, la pobreza, si no tuviésemos este misterio de la Navidad. Lo van a descubrir también los magos, los reyes magos, ¿eh? Cuando lleguen allí y la estrella se pose en aquel posebre, en aquel portal. Los magos podían pensar, vaya Dios, ¿qué es este? ¿Eh? Este no puede ser Dios. Ellos que venían del lujo asiático, ellos que venían de todos los lujos, ellos que no les faltaba nada, ellos que realmente llevarían sus camellos y sus criados, y pues de pronto pues no se quedan con el oro, el incienso y la mirra y se lo ofrecen a aquel niño indefenso y a aquella madre joven y a aquel padre joven. Podían haber dicho, no lo llevamos, esto nos hemos equivocado, esto no puede ser. Dios se equivoca, el cielo se equivoca, las estrellas no nos han conducido bien. Y sin embargo lo dejan allí porque saben que Dios ama la pobreza. ¿Por qué ama Dios la pobreza? Mirad, no la pobreza por sí no vale nada la pobreza. Vale como expresión de eso que se ha dicho muchas veces cuando se habla de la divina misericordia. Mirad, cuando nosotros los hombres
tenemos las manos demasiado llenas de cosas. Tenemos demasiado llenas de riqueza. Le pasa a muchos niños y a muchos jóvenes de hoy, ¿no? Tienen de todo, salud, regalos, le va todo bien, belleza, tal. ¿Qué pasa cuando tienen todas las manos llenas? Que no pueden abrazar, que no pueden compartir. A veces están tan preocupados de sí mismos, tan llenos de sí mismos, tan ensimismados, que le cuesta mucho abrir su corazón a compartir con los hermanos más necesitados, imitando así tu generosidad. Por eso yo creo que en este sentido, a mí me parece que este misterio tan hermoso de la Navidad nos recuerda fundamentalmente todo esto que estamos diciendo. El corazón humano pertenece al Señor y está inquieto hasta que descansa en el Señor. Y por eso nosotros nos ocurre igual. Sacerdote, la vida consagrada, el laico comprometido, ¿no? A veces está toda su vida soñando con que todo, con más riquezas, con mejores medios. Pues si tuviese más medios, si tuviese mejores esto, pues sería mucho más eficaz mi labor pastoral. Y no es verdad, ¿no? El Señor vino pobre, vino sin maletas, sin baúles, sin nada más que unos pañales y 4 cosas que llevaría la Virgen. No vino con nada, no alumbró por sus riquezas, sino conmovió por su pobreza. Nos llegó al corazón porque siendo pobre o siendo rico se hizo pobre por nosotros. Y amó lo que nos cuesta a nosotros tantas veces amar, nuestros límites, nuestros cansancios, nuestras privaciones, a veces el Señor lo amó, porque la locura de Dios es estar con los hijos de los hombres, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por eso, y termino ya, voy terminando, dice así este prefacio, ¿no? Porque no solo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros otra vez eternos, dice el tercer prefacio de la Navidad. Otra vez juega con esa idea. A través de lo visible llegamos al amor de lo invisible, el eterno se hace tiempo para que nosotros podamos abrazar a ese Dios. Todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo podemos vivir unido a Cristo. Está continuamente repitiéndose esa idea del deseo del corazón humano de adorar al Señor. Y de hecho lo que te van a decir estos días todos los villancicos, el venid ad este fidele, adoremos al Señor, acercaros a adorar al Señor. Dicen los pastores, hemos visto la estrella, y también los magos, y venimos a adorarlo, ¿no? Fijaros, adorar un niño, Dios, un niño que está ahí indefenso, que no ha dicho nada, que María lo pone en un pesebre. ¿Por qué lo pone en un pesebre, que es un comedor de animales? Pues para hablar de lo que significa la palabra Belén, que significa casa del pan, lugar de la Eucaristía, lugar donde el Verbo se hace carne, por lo tanto posibilita lo que luego va a ser el misterio eucarístico, donde nos da a beber y a comer su cuerpo y su sangre. Por eso es tan hermoso este misterio que vivimos, ¿no? Y por eso también en este tiempo de la Navidad ya hemos comenzado nuestra archidiócesis de Toledo este año, esa obra que siempre solemos hacer de tipo social, de tipo también, y entonces a través de este año hemos hecho para también aterrizar en nuestro compromiso espiritual, en nuestros retiros, también en los belenes del mundo por la paz que tenemos en el arzobispado, una campaña dedicada a los sacerdotes mayores, a los sacerdotes que viven en nuestras residencias de mayores, en nuestra casa sacerdotal, como para ayudarles a que su vida esté como más digna y podamos quitar tantas barreras a veces arquitectónicas como tienen y que no pueden a veces tener acceso a muchas cosas a nivel físico por sus límites, ¿no? Entonces vamos a hacer esa campaña tejiendo esperanza, llenando el corazón de esperanza, testigos de esa esperanza, y en las cuales en nuestras casas sacerdotales vamos a procurar que los sacerdotes estén cada vez mayores, enfermos, limitados, estén cada vez mejores atendidos, pero sobre todo para que ellos que han sido la entrega total y absoluta a la humanidad, que han vivido desviviéndose por nosotros, también nosotros nos desvivamos por ellos, que han sido y son sin lugar a duda pastores en la noche, que han sido sin lugar a duda pastores testigos de la misericordia divina. Por eso toda la Iglesia que camina en Toledo quiere
este año, que luego continuaremos con la limosna penitencial, esta misma campaña, que ya la podéis encontrar en muchísimos lugares. También se suma la asociación Betania, que se fundó este año para ayudar a los sacerdotes con distintas realidades, y también lo continuaremos y se clausurará esta campaña cuando, si Dios quiere, tengamos al final del curso pastoral y ya preparado el Congreso Eucarístico Diocesano en Torrijos. Sigamos caminando, estamos en Navidad, meditemos los misterios del amor de Cristo a través de la Escritura, a través también de la liturgia de la Iglesia, y vivamos estas realidades. Mirad, para la oración solo se requiere el gozo de mirar, de contemplar, de abrir el corazón, de estarse amando al amado. No consiste en más. El misterio de la Navidad nos remite a ese misterio de introducirnos en el nacimiento, en el pesebre. Eso también lo decía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, ¿no? Metámonos en la escena. ¿Qué nos gustaría ser a cada uno de nosotros en el misterio de la Navidad? ¿Un pastorcito? ¿Una lavandera? Pues algunos santos han dicho con gracia, la mula y el buey, un animal allí que le da calor al niño. ¿Qué nos gustaría ser en el portal, en el misterio? Pues podíamos terminar la meditación, el retiro, pues pensando qué personaje del misterio de la Encarnación elegimos para vivir todo esto que hemos dicho y todas estas sugerencias que hemos hecho en el retiro hoy de Navidad. Pero podemos dar alguna pista. A San Ignacio le gustaba mucho ser una imagen que estaba entonces de moda en aquellos momentos, que era la esclavita, que decía él, una esclavita que parece ser que no fue así, pero que llevaban para ser ayudados los peregrinos a Belén, ¿no? María y José, ¿no? Él le gustaba pues como esa imagen de la esclavita que está allí, que está sirviendo, que está mirando, que está contemplando. Bueno, cada uno puede elegir qué, en el misterio bellísimo de la Navidad, qué personaje o qué persona nos gustaría identificarnos con ella. ¿Cuál sería para nosotros esa persona que queremos? Y podíamos estar en este retiro pensando, y a lo mejor luego al final del retiro pues compartirlo. Yo he elegido un pastor, yo he elegido una lavandera, yo he elegido ser los magos, yo he elegido pues ser, no sé, pues José, por ejemplo. Me gustaría ser José, la fe de José. La fe de María nos desborda aún, ella que le esperó con inefable amor de madre. Pero seamos lo que seamos, vivamos este tiempo tan hermoso siendo testigos como pastores de la Divina Misericordia.